Estamos en CGN Noticias Radio y Televisión en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía a través del canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas. El día de hoy contamos con un invitado especial, al compañero Juan Bajaña, representante del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, quien va a hablar sobre la situación política en nuestro país. Ya volvemos. Este es nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Y como lo anunciado, estamos para conversar con el ingeniero Juan Bajaña, vocero oficial del Partido Comunista Marxista-Leninista de la provincia del Guayas, sobre la actual coyuntura política del país. Bienvenido, ingeniero Juan Bajaña. ¿Cómo ve su partido la actual situación política del país, entre una situación de intríngulis de carácter político electoral particularmente? En primer lugar, nuestros saludos a quienes organizan y participan de diferentes maneras de este programa. Este saludo en nombre del Comité Provincial del Guayas, del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador. Nuestro partido afirma lo siguiente: se está cumpliendo un nuevo proceso electoral con las viejas mañas de siempre, con las travesuras de fraude que permanentemente han existido. Este proceso electoral pone de manifiesto una realidad, evidencia la grave crisis política y moral en la que han sumergido el Ecuador las oligarquías. No hay proceso electoral que podamos decir que ha sido limpio o cosas por el estilo. En primer lugar, las normas, las reglas que se plantean siempre son en el propósito de impedir la participación popular y más que todo los triunfos de carácter popular. Hace pocos días recordamos el natalicio del compañero Jaime Hurtado y pocos días después la muerte. Y no nos olvidemos que en 1979 se quiso burlar la decisión popular de llevar a Jaime Hurtado a la Cámara Nacional de Representantes. Los primeros días de ida y de venida ponían fuera al compañero Jaime Hurtado. Fue la acción en ese tiempo el Movimiento Popular Democrático que de manera firme hizo respetar ese pronunciamiento popular. En estas condiciones de normalidad, entre comillas, de la recurrencia del fraude en cada proceso político electoral del país, ¿cómo así los sectores de pensamiento de izquierda, en este caso el movimiento indígena, aglutinando un gran bloque de los sectores populares que se pronunciaron frente a un gobierno de autoritario como fue el gobierno anterior y frente a un gobierno que ha continuado esta política encabezado por Moreno, participa? ¿En qué condiciones? Si se sabía ya que hay esta especie de amarre en todo lo que es la cuestión electoral. Los trabajadores, el movimiento indígena, los pueblos del Ecuador hemos alcanzado una importante victoria. Una victoria que se le hace difícil dejarla de lado a los sectores de la oligarquía. Están ya haciendo un poco de maniobras, un poco de números y cosas por el estilo, pero hasta ahora pueden demostrar de que Yacu Pérez no puede estar en la segunda vuelta. Es tan contundente esa expresión de los sectores populares, repito, que las oligarquías unidas, porque es evidente pues el pacto Correa, Lazo, Nebot, que está en camino para impedir este hecho. Esta victoria popular corresponde a un proceso de unidad y de acción que hemos venido desarrollando diferentes sectores populares, trabajadores, movimiento indígena, el campesinado, el magisterio, diferentes sectores del Ecuador. Un escenario importante, principal, no se olvide, fue el levantamiento indígena popular de octubre del 2019,
Ahí se sentaron las bases de un proyecto político electoral, al que la izquierda revolucionaria, de forma consecuente, lo respaldó en todo momento. Nunca hubo una actitud mezquina en la izquierda revolucionaria. Fuimos claros al señalar que respaldábamos la decisión del movimiento indígena en torno a la candidatura que ellos la plantean. Claro, este proyecto unitario se lo han querido torpedear de diferentes formas, de diferentes maneras. Algunos no han aparecido abiertamente con sus intereses, pero vinieron creando situaciones, complicaciones dentro del propio movimiento indígena en la posibilidad de que esto se tire abajo, se eche abajo, pero no fue posible porque hubo una unidad importante, consecuente de los sectores que en realidad hemos venido enfrentando al correísmo, al morenismo y a la derecha en su conjunto. En hay dos posibles escenarios para la próxima contienda electoral, el balotaje, la segunda vuelta. Arauz, Lasso, Arauz, Pérez. ¿Cuál cree que debería ser el rol del movimiento social popular frente a esas posibilidades? Al momento hay un solo escenario, Yacu Pérez en la segunda vuelta. Bien. Es la única posibilidad cierta de que en algo el Consejo Nacional Electoral y diferentes grupos puedan reivindicarse. Cualquier otro resultado que deje a Yacu Pérez en la segunda vuelta no será otra cosa, repito, que un nuevo fraude en el más alto nivel que se haya provocado. No puedo dejar de preguntarle de todas maneras este aspecto. ¿Por qué los sectores que se reclaman de izquierda y que han venido haciendo una gran movilizaciones a nivel nacional los últimos 4 años en condena a las políticas neoliberales, como por ejemplo Unidad Popular, Partido Socialista, en definitiva, en este proceso electoral no han alcanzado escaños legislativos? ¿Cómo entender aquello? En primer lugar, los resultados no están definitivos. No podemos dar ahorita una opinión definitiva sobre lo que puede suceder. Lo que es cierto es que los sectores democráticos, progresistas y de izquierda hemos alcanzado esta victoria. Y esa victoria estamos dispuestos a defenderla. Estamos dispuestos a hacer diferentes tipos de actividades que permitan respetar la voluntad popular. Yo debo recordar un elemento. El Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador afirma que los problemas de los trabajadores de los pueblos se van a resolver a su favor solo con el triunfo de una revolución social. En el Ecuador, podrán resolverse la crisis a favor de la mayoría de los trabajadores de los pueblos es cuando los trabajadores, los obreros, estemos en el poder. Cuando seamos los de abajo, los explotados, quienes dirijamos el Ecuador. Quienes entonces desde el poder podamos organizar un Ecuador diferente y totalmente contrario al Ecuador capitalista que hoy existe. Allí se podrán resolver. Para llegar a ese propósito, a ese objetivo, históricamente se han demostrado que los trabajadores, los pueblos, tienen que recorrer camino, tienen que transitar camino y tienen que recurrir a diferentes escenarios, a diferentes formas de lucha. Son importantes las victorias que alcanzan en materia de derechos los pueblos en el Ecuador, y eso siempre ha correspondido a una correlación de fuerza. En la medida en que el movimiento obrero y popular ha desarrollado su nivel de unidad de acción, ha alcanzado importantes conquistas democráticas, laborales, en el plano de los derechos humanos y todo ello. Entonces nosotros afirmamos de que está en marcha una nueva crisis económica del capitalismo, de muchas mayores magnitudes que las anteriores, al punto que estamos hablando de 2 dígitos en el decrecimiento de la economía en países de la zona euro, cosa no vista desde la crisis, podríamos decir, de los años 20, que terminaba en los 30. Es una crisis que incluso lleva a momentos de depresión, ya no de recesión, que demuestra que las viejas fórmulas, las constantes fórmulas que aplica la burguesía para superar la crisis, no resuelven los problemas principales de la humanidad. ¿Y hoy qué está planteado? Las viejas fórmulas. Está planteado nuevamente salvataje a favor de la gran banca, de los empresarios, de todos los grupos de poder en el capitalismo.
Está planteado acentuar el saqueo de las potencias imperialistas a las riquezas que le pertenecen a los trabajadores, a los pueblos del mundo. Eso no va a resolver la crisis. Entonces la crisis podrá ser resuelta con la acción popular en el objetivo del triunfo de la revolución social. Algo que nunca quiso Correa, algo a lo que se opuso Correa. La charlatanería no es sinónimo de socialismo. ¿Y el socialismo nunca fue de izquierda? ¿Fue socialista? Nunca fue ni socialista, ni de izquierda, ni cosa por el estilo. Y la demostración es el Ecuador afirmado en el capitalismo, donde la banca ganó como no había ganado mucho tiempo en la historia. Y los hechos están en los salvatajes, como siempre han habido, a favor de los empresarios. Y la persecución a los trabajadores, a los pueblos que luchamos por los cambios. Repito, la revolución será posible solo con los trabajadores dirigidos por la izquierda revolucionaria en el objetivo de conquistar el poder y sentar las bases de un nuevo Ecuador, en donde las riquezas sean en beneficio del Ecuador y de la mayoría de su gente. Gracias, ingeniero Juan Bajaña, vocero oficial del Partido Comunista Marxista-Leninista de la provincia del Guayas, sobre el tema de un análisis de la coyuntura política electoral. Vamos a recorrer un video con las declaraciones de la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, en que hace un requerimiento al gobierno nacional para que autorice que los gobiernos seccionales, los gobiernos autónomos descentralizados del país pudiesen participar también en la adquisición, en la compra de las vacunas contra el COVID. Ante los últimos acontecimientos que está viviendo la ciudad y al haber subido el número de muertos diarios por COVID de 11 a 14 en este momento, creemos que la única alternativa que existe para poder frenar el número de muertes y frenar el número de casos graves en contagio es que el gobierno nacional le permita a un gobierno local traer las vacunas para poder atender a la población más vulnerable y a los que se encuentran en constante contacto con la gente, trabajadores municipales por otros, por ejemplo, obreros. ¿Cuál es la participación de la empresa privada en este caso? Que también el gobierno pueda interceder ante las compañías que distribuyen estas vacunas para que la empresa privada pueda comprarlos también. Es decir, que podamos traer libre. Estamos en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Mira, Richard, aquí el problema especial actualmente es el problema de las vacunas. Aquí las vacunas han sido repartidas para la gente que tiene el poder económico, no por el pueblo ecuatoriano. Entonces, tenemos que ver que la ciudadanía en general tenga esa vacuna. En parte, creo que lo que plantea la alcaldesa de Guayaquil, junto con la empresa privada y con los médicos del municipio, es poder comprar esa vacuna o también manejar la situación de la vacuna, porque al gobierno nacional se le fue de las manos la cuestión de la vacunación. Vemos que el señor ministro de Salud única y exclusivamente repartió la vacuna a los más cercanos colaboradores y también la negoció con un instituto particular. En realidad es lamentable esto de la opacidad en términos de la salud pública. Acabamos de ver una noticia que trae este semanario Página 12 de Argentina, donde señala que el presidente de Francia plantea que los gobiernos de los países desarrollados deben ayudar a los países en desarrollo a tener acceso a la vacuna, porque en realidad la pandemia es de orden global, de orden mundial y tiene incidencia en los estados, en las sociedades y en las economías. Entonces, en esa perspectiva yo creo que es saludable esta propuesta que hace el presidente Emmanuel Macron, ¿no?, respecto de cómo todo el conjunto en términos de solidaridad y en términos de moralidad pública a nivel internacional, los países deberíamos tener acceso a las vacunas. Y es lamentable lo que pasa ya particularmente en el Ecuador a partir de la llegada con toda la parafernalia protocolaria de la primera dosis de 8.000 vacunas.
y que fueron repartidas a todo el mundo menos al pueblo. Han sido repartidas restringidamente a ciertos sectores, de alguna manera hasta privilegiados, no siguiendo de forma transparente, pública, los procesos de vacunación que inclusive la propia Organización Mundial de la Salud los ha establecido. A quienes han estado en la famosa llamada primera línea de combate y de contención a la pandemia deberían haber sido los que tengan acceso a la primera dosis de vacuna, que lamentablemente 8.000 no implica nada, pero bueno, ahí están. Deberían haber sido los médicos, las enfermeras, los personales que están justamente en primera línea, aquellos famosos héroes de bata blanca, héroes de comillas, como porque luego fueron despedidos en una gran mayoría, Y realmente me parece que en ese contexto hay que leer lo que plantea la alcaldesa de Guayaquil. Lamentablemente hay que decir que por una política que habría que analizar en otro contexto de los propios laboratorios que están produciendo la vacuna Pfizer y entre otras, solamente el gobierno la quiere meter a través de los estados, pero resulta que hay una serie de otros laboratorios que podrían tener la posibilidad de ofrecer también las mismas vacunas con la misma efectividad a los estados. Estamos hablando de la vacuna Sputnik, la vacuna cubana, la rusa. Hay una serie de un abanico, un portafolio en este rato de vacunas que podría y que el gobierno debería hacer las gestiones para conseguirlas. Está bien la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud a través de justamente de esta gran alianza de la estrategia COVAX, que significa que más de 180 países tienen la posibilidad de ir accediendo gradualmente a la dosis de vacuna de Pfizer y de otros laboratorios, que esa es la estrategia que me parece a mí que el gobierno debería enfatizar y seguir, porque por ejemplo Chile está bien avanzado, neoliberal, sin embargo el primer país en Latinoamérica que ya tiene más de 1 millón de su población vacunado. Le va a seguir Colombia, le va a seguir Argentina Perú, también. le va a seguir Argentina. Y ahora en Ecuador estamos, pero en realidad en pañales. En pañales, además hasta en términos de destiempo entre la primera dosis y la segunda dosis. Ya llegó la segunda dosis, pero todavía no. Llegó otro grupo de vacunas para completar la primera dosis todavía. Y hay algo muy claro, que las personas de tercera edad no han sido vacunadas. Entonces, ¿cómo va a ser la situación? ¿Hay que esperar que se mueran o es lo que quiere el gobierno? Hay que esperar que la señora vicepresidenta vuelva al Vaticano a rezar nuevamente para ver quién nos salva. Dado que esta situación de este gobierno ayecto, realmente de un espíritu miserable, de una incapacidad absoluta y de una opacidad absoluta, porque inclusive cuando hace eso el señor ministro de Salud, el señor presidente no ha dicho nada respecto de que primero vacunó a su señora madre, y lo ha dicho y lo ha admitido públicamente, a miembros de su familia. El señor vicepresidente, la señora vicepresidenta se vacuna, pero la población que realmente está en la primera línea de combate, no ha pasado nada. Ahí están en riesgo de contraer y de morir frente a la pandemia. Realmente eso señala el espíritu ayecto, miserable de este gobierno, que sigue privilegiando a los sectores realmente privilegiados justamente del país, Y lamentablemente estamos en esa situación. Esperemos que la próxima gestión gubernamental tenga mayor amplitud de miras en términos del país. Ahora se habla de un juicio político al ministro de Salud. Vamos a ver si es que es verdad se lo hace o simplemente le echan una capa de humo y bien, gracias. No ha pasado absolutamente nada y el pueblo ecuatoriano es el más perjudicado y especialmente la gente de la tercera edad. No se olvide, Richard, que también están muriendo niños y jóvenes, porque hay una nueva secuela del coronavirus que está matando a niños y a jóvenes en el país. Lastimosamente estamos ante una clase política de lumpanar, de burdeles en el Ecuador, que
simplemente ha privilegiado sus bolsillos, sus intereses particulares sobre los de la población y de la gran mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y esa es la clase política que nuevamente en mucho va a volver a la Asamblea Legislativa a partir de mayo. Esperemos que el país pueda tener una mejor opción política, como hemos señalado, y acá en forma responsable, personal, hemos dicho para nosotros. Hay que respetar la transparencia electoral, hay que respetar la voluntad popular que se expresó ya en las urnas del pasado 7 de febrero y que dijo Yacu Pérez va a la segunda vuelta, va al balotaje, porque es la decisión del país. Y del pueblo. Y del pueblo. No puede ser que otra vez, como ya lo señalaba un analista que acabamos de entrevistar hace un momento, que el fraude se convierta en la norma en este país de todos los procesos electorales del país. Basta de transparencia, basta de fraude, hay que ir generando una nueva democracia, la democracia real, cierta, de la mayoría. Ahora me preocupa algo, el gobierno nacional como que quiere dejar el problema de la vacuna y la repartición de la vacuna al nuevo gobierno, o sea, él ya quiere lavarse las manos porque ya está de salida. Entonces él no quiere más o menos comprometerse con esto de la vacuna, siendo el peor gobierno que ha tenido la historia. Lamentablemente este gobierno, producto de la continuidad del anterior, eso hay que señalarlo, ¿no? Se ha mostrado, como decimos, ayecto, miserable, incapaz de sentir sensibilidad y responsabilidades públicas para la educación, para la salud, ¿no? Y tenemos lo que tenemos. Indudablemente está dejando la agenda para el próximo gobierno cuando ahora debe tener la capacidad, el compromiso público de responsabilidad de atender en este caso una demanda social colectiva, comunitaria, que es la contención vía vacuna del COVID y la pandemia. No nos olvidemos que Lenín Moreno, que nunca cumplió lo que prometió, siempre le dio el paso a un gobierno liberal y de la banca. Siempre la gente que tenía dinero es la que ha gobernado. No nos olvidemos que tanto Lazo como el mismo señor Nebot ha estado manejando la banca, ha estado manejando el gobierno, y simplemente lo que ha hecho Lenín Moreno es agachar la cabeza y seguir la ruta que ellos le pedían. Como decíamos hace rato, productamente del diálogo con el anterior entrevistado, hay intereses concertados en neutralizar, en desplazar todo lo que son las legítimas aspiraciones de los trabajadores, de las trabajadoras, de la gente humilde del país, en forma permanente, en forma recurrente, y más bien agudizar las condiciones de explotación social, económica. Ahí tenemos la famosa ley de justicia laboral, por ejemplo, que ninguno de los candidatos ha dicho hay que derogarla, por ejemplo, ¿no? Porque eso creó la posibilidad de despido, sin indemnizaciones, de reducción de salario, sin afiliaciones a la seguridad social, entre otras situaciones. Pero yo creo que es hora que justamente de la reflexión y la organización de los amplios sectores sociales, populares, de los trabajadores en particular, de retomar como en su propio pero las decisiones de cambiar este país y esta sociedad. Ahora se está diciendo que el CNE el día domingo ya vamos a dar el resultado final de las elecciones, pero eso no quiere decir que la gente está de acuerdo con dicho resultado, que ya nos imaginamos cuál es, pero el pueblo ecuatoriano tiene ya grabado en su mente que ha habido un fraude ahorita en el proceso electoral. Aunque se quiera lavar la mano a la señora Tamaín, que lo dijo el día de ayer en rueda de prensa, que ella había votado para que se haga el reconteo, pero como no hubo mayoría, lamentablemente no se pudo aprobar esto. Pero así están las cosas. El pueblo ecuatoriano seguirá haciendo marcha porque consideran que la única persona que ha ganado la segunda vuelta electoral se llama Yacu Pérez. Realmente, como última reflexión, lo que es decir que la democracia ahora está en las calles, en las plazas públicas, para decir no al fraude, exigencia de transparencia,
¿no? Y que se respete la voluntad popular que ubicaba al movimiento indígena popular como la segunda fuerza política nacional y su candidato Yacu Pérez para que vayan al balotaje contra los restos sí, del correísmo corrupto, ¿no? Y ese es el escenario que tenemos. Entonces, justamente hay que llamar al país, a los sectores humildes del país, a la reflexión, a no dejarse llevar por las demagogias de las consignas de garantías y pensar en el largo plazo. Hemos llegado a la parte final del programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, hasta el día lunes. Gracias.